Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Hoy vamos a ver el teatro desde 1900 a 1936 en España, que es uno de los momentos más impresionantes de la producción teatral en España, que realmente se llama la Edad de Plata, pero debería llamarse la Edad de Oro, porque, oh mamá, qué bien se escribió en esa época. Antes de entrar en ese teatro hay que ver un poco de dónde veníamos. Veníamos del teatro de Echegaray, de Galdós, un teatro neorromántico en el caso de Echegaray y naturalista en el caso de Galdós. Quizás demasiado realista para el gusto de los autores noveles de esa época, como podía ser un Benavente, un Gómez de la Serna, una María de la Orlejárraga. A todo esto se suma un segundo problema, que es lo que se llamó la tiranía de los actores. Los actores tenían tanto poder sobre el teatro que podían decirle al autor que cambiase el texto o que les escribiesen personajes a su medida, lo cual es terrible a la hora de escribir teatro porque los actores no tienen mucha idea de escribir. Obviamente hay excepciones como el gran Fernando Fernán Gómez, por ejemplo. Entonces tenemos esta doble problemática, ¿no? Que es la de el actor que quiere que escriban para él, por lo tanto coarta la libertad creativa del autor, y tenemos este realismo que lo que hace es mostrar la realidad cuando realmente lo que hay que hacer es... El buen autor realmente es el que muestra al público la realidad como él ve y consigue que el público vea la realidad como él ve. Un buen autor es una persona que engaña al lector o al espectador en este caso. De esa manera tenemos las primeras manifestaciones de modernismo traídas por Jacinto Benavente, una figura súper importante en el teatro español y que ha sido denostada, sobre todo después de la Guerra Civil, pero que escribe un teatro totalmente rompedor para lo que son principios del siglo XX. ¿Cómo lo hace? Pues para acabar con la tiranía del actor existen tres maneras de quitarle protagonismo a los actores, y es escribiendo para marionetas, porque en el momento en el que un actor tiene que manejar una marioneta deja de interpretar. Aquí esto lo podemos ver claramente en Jacinto Grau y en su obra El Señor de Pigmalión o en El retablo de Don Cristóbal de Federico García Lorca. Estas dos obras son mucho más posteriores, porque Benavente pertenece por fechas a la generación del 98, que es un concepto un poco, pues bueno, ya hablaré un poco más de eso en otro vídeo. Pero siendo Grau de la generación del 14, otro concepto que se cae por su propio peso, es terrible hablar de generación del 14 en 2023. Y bueno, ya de generación del 27 haremos otro vídeo. Hablar de... Tanto Lorca como Grau pertenecen a la generación del 14 y a la generación del 27. En este caso nos sirve esta distinción, y hacen teatro para marionetas. Luego tenemos el teatro de máscaras o tipos. Por eso decía 3 o 4 maneras de desdibujar al actor. Tenemos la comedia del arte como primera manera de crear tipos. Son estos tipos como el galán, el gracioso y todo eso, que al final son como herencias de Lope de Vega, de Italia. Y tenemos por otro lado el autosacramental, herencia de Calderón y tal. Sobre la importancia del autosacramental en el teatro desde 1900 a 1936 tenemos un libro estupendo de Emilio Peralvega, y que es muy largo y que no tengo aquí ahora mismo, pero lo enseñaría. Y por último tenemos el teatro del silencio, que está llevado a cabo magistralmente, voy a decir, aunque a mí no me guste mucho, por Ramón Gómez de la Serna en su Teatro Muerto, que está publicado en cátedra. Me voy a volver a centrar en el teatro de máscaras y tipos para decir que Benavente consigue sentir realismo en su obra quizás más famosa y la que más se haya leído. Todo el mundo tiene un ejemplar de cátedra con la portada de los años 80 de Los intereses creados, que es una obra en la cual se retrata la hipocresía de la sociedad española a través de tipos, y parece que la obra habla de un tiempo muy lejano, del siglo de oro, pero realmente está tratando las mismas problemáticas de la burguesía y
los intereses y jugar en favor o en contra de lo que quieres magistralmente. Y luego aparte entran temas como la homosexualidad, que está muy bien, porque Benavente era gay, que es una cosa que no mucha gente sabe, pero es interesante, ¿no? Que al final, de alguna manera, el modernismo se convirtiese en una especie de contracultura. Obviamente, esto, por favor, cogedlo con pinzas, no llaméis al modernismo contracultura, es un concepto anacrónico. Tenemos, por lo tanto, que la cosa más importante del teatro entre 1900 y 1936 es que busca el antirrealismo. Entonces, ahí entran también las vanguardias, entra el expresionismo. Lo que se busca es enseñar en vez de cómo funciona el mundo para comprender cómo funciona el mundo mismamente. Esto es muy enrevesado, pero realmente es como, si yo te enseño la realidad, tú solo ves la realidad. Si te enseño el en vez, ves el en vez y la realidad. Tenemos a los dos autores más importantes de entre 1900 y 1936, que son Federico García Lorca y don Ramón María del Valle Inclán, el mejor autor que ha dado España en la historia. Punto. Tenemos en Lorca dos tipos de teatro. Un teatro de herencia benaventina, porque Benavente escribió a Malquerida con Raimunda, ¿no? Que es este personaje que copió descaradamente Almodóvar. Y que Lorca traduce en las tragedias rurales, que son sus obras famosas, ¿no? Que son La casa de Bernarda Alba, Yerma y Bodas de sangre. Sin embargo, de Lorca, pese a que es muy interesante el tríptico rural, me parece mucho más interesante resaltar el concepto de teatro bajo la arena, en el que están obras como El público, La comedia sin título y Así que pasen 5 años. Este teatro que llaman bajo la arena es este teatro de influencia más surrealista, en los que se busca tratar temas como los sueños, esa falta de identidad, el amor impuro, ¿no? Ese amor pagano, súper interesante. Y una obra que combina ambas maneras de hacer teatro de Lorca, a mí me da la impresión de que es El amor de un Perlimplín con Belisa en su jardín, que está muy bien, que dura 40 páginas y está en Cervantes virtual. Y si tenéis que leer algo de Lorca, empezad por ahí. Es compleja, pero yo la recomiendo mucho. Por otro lado, tenemos a don Ramón María del Valle Inclán, el mejor dramaturgo del siglo XX español, a años luz de cualquier otro, en el cual vemos una condensación de todas las tendencias teatrales que hemos estado hablando, de la irrealidad, del modernismo, del expresionismo, llevado al final al esperpento. El esperpento es el mejor invento del siglo XX, con diferencia. A mí Internet, la verdad, me parece una minucia al lado del esperpento, y al final lo que busca Valle Inclán es deformar tanto la realidad que es que no te quede más remedio que ver los errores que hay en ella. Se me olvidó decir que el mayor logro de Lorca y Valle realmente es unir la vanguardia europea con la tradición literaria española, tanto la antigua, la de Calderón y todo el siglo de oro, como la reciente, Benavente, etc. Y sí, eso es lo realmente interesante de Lorca y Valle. A lo largo del vídeo se me han olvidado un par de cosas y no voy a cortar todo el rato para decirlas, así que os las colocaré en la descripción. Y así es como podemos resumir, grosso modo, en menos de 10 minutos, los 30 años más importantes del teatro en España y cuyas consecuencias podemos seguir viendo en cómo se escribe hoy en día. En plan, creo que no se podría entender Paquita Salas sin entender el modernismo, sin entender a Valle Inclán y sin entender las tragedias rurales. Dicho esto es una serie de vídeos en los que voy a intentar resumir en 10 minutos los temas de la selectividad de Madrid, porque lamentablemente soy de Madrid, entonces conozco el temario de selectividad de Madrid. Voy a intentar hacer un docs con el resumen bien hecho y con la bibliografía actualizada, por si tenéis que hacer un trabajo y queréis colarse a vuestros profesores. Y eso, ya pues nos vemos pronto. Sé que ha sido un poco caótico, pero lo he hecho de todo corazón, que es lo más importante. Y los youtubers normalmente se despiden con una frase, así que adiós.